Mi hija me despreció y me llamó pobre fracasado por un hombre rico, pero cuando él la golpeó y la humilló frente de toda la familia vino llorando a mi casa a exigirme que haga algo porque soy su padre. Yo ya sabía que mi hija me miraba con cierto desdén desde que era adolescente, cuando empezó a rodearse de un tipo de gente que nunca entendió lo que era ganarse el pan con las manos. Pero lo que pasó esa noche en casa de su madre terminó de romper algo que, honestamente, creía más fuerte. Me llamo Paul, tengo 52 años y soy carpintero. No tengo una gran empresa, ni empleados, ni una oficina lujosa. Tengo un taller que huele a madera, herramientas que me han durado más que muchos amigos, y unos dedos duros como piedra de tanto trabajar desde los 17. Desde que me divorcié de su madre, hace ya más de 15 años, mantuve lo poco que tenía a punta de esfuerzo. Nunca me atrasé con la manutención, nunca la dejé sin nada, y aunque a veces tocaba apretarse el cinturón, traté de estar para ella en todo lo que pude. Pero claro, eso no bastaba para competir con el mundo de apariencias al que se fue metiendo cuando cumplió los 20. Mi exesposa, Victoria, siempre fue buena para adornar la realidad. Le gustaba aparentar que vivíamos mejor de lo que podíamos permitirnos, aunque eso implicara deberle dinero a media ciudad. Cuando nos separamos, mi hija se quedó a vivir con ella, y aunque tenía la puerta abierta en mi casa, con los años cada vez venía menos. Yo lo entendía. Era adolescente, quería estar con sus amigos, salir, tener su espacio. Yo no era el padre cool, ni el que daba regalos caros. Era el tipo que llegaba sudado, con el overol sucio, y que si la invitaba a cenar, era a un diner de barrio con buenos sándwiches, no al restaurante de moda. Pero pensé que al menos sabía que todo eso venía de un lugar honesto. Que aunque no tuviera miles de dólares, no me escondía detrás de nadie. Qué estúpido fui creyendo que el cariño pesaba más que las tarjetas de crédito. Todo explotó una tarde de domingo, cuando Victoria organizó una cena familiar para celebrar el nuevo trabajo de nuestra hija. No sabíamos muchos detalles, pero según su madre, había conseguido algo muy importante gracias a su nuevo novio. Yo llegué puntual, con una botella de vino barato y un par de postres que había comprado en la panadería del barrio. Nada especial, pero era lo que podía dar. Al llegar, ya estaban todos, mi exmujer, su nueva pareja, un tipo que siempre me miró como si le debiera algo, algunos tíos maternos y primos de esos que solo aparecen para la foto. Y él. El novio. Un cabrón de traje entallado, sonrisa de comercial de seguros y actitud de mírenme todos, soy el puto centro del universo. Llegó manejando un Tesla reluciente y se estacionó justo frente a la entrada para que todos lo vieran. Bajó con gafas de sol puestas, aunque ya era de noche, y al entrar lo primero que hizo fue soltar una "así huele el proletariado", riéndose como si fuera el chiste del siglo. Tragué la molestia. No era mi casa, no era mi momento. Saludé, me senté en silencio y aguanté los comentarios pasivo-agresivos durante casi toda la cena. Él no dejaba de hablar de sus negocios, de las reuniones en Nueva York, de los tratos que cerraba con gente importante. Mi hija, sentada a su lado, se reía como si él fuera una estrella de cine. Yo la miraba y no la reconocía. Cada frase que soltaba sonaba más vacía que la anterior. Cuando llegó la hora del brindis, el tipo levantó su copa y dijo algo como por este nuevo capítulo, por dejar atrás lo mediocre y apostar por lo que uno merece. Varios rieron. Yo solo apreté los dientes. Pero lo peor vino después. En un momento, mientras todos hablaban del futuro prometedor de mi hija, alguien, creo que fue una tía de Victoria, me preguntó si todavía estaba con mi taller. Yo respondí que sí, que seguía en pie, que estaba sacando un par de trabajos grandes. Fue ahí cuando mi propia hija, sin cambiar el tono de burla, dijo, «Ay papá, ya supéralo. No todos nacieron para ser grandes. Algunos se quedan estancados con serruchos y aserrín. Y tú, bueno, tú siempre fuiste un pobre fracasado». El silencio que siguió fue como una bofetada. Nadie dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie la miró con reproche. Al contrario, algunos bajaron la vista, otros simplemente se sirvieron más vino. Victoria intentó soltar una risa incómoda, como si no fuera con ella. Y el novio,
Ese cabrón me miró con la misma sonrisa con la que uno ve a un perro viejo que ya no muerde. Yo no dije nada. Ni una palabra. Me levanté, dejé la botella que había llevado sobre la mesa, tomé mi chaqueta y me fui. No me despedí. Ni siquiera los miré. Caminé hasta mi camioneta oxidada, arranqué, y esa noche manejé sin rumbo como por 2 horas, solo para no gritar. No lloré. No me quebré. Pero esa frase, pobre fracasado, me taladró por dentro. No por el insulto, sino por quien lo dijo. Esa niña a la que le enseñé a montar bicicleta, la que se sentaba conmigo a ver películas cuando era pequeña, la que me pedía cuentos para dormir. Esa misma, ahora me veía como una mierda inútil. Y todo por un tipo con traje, auto caro y más arrogancia que cerebro. Esa noche no dormí. Me quedé en el taller, lijando una tabla que no necesitaba lijar, solo para ocupar las manos. Y mientras trabajaba con los nudillos tensos y los ojos abiertos como platos, juré que esa humillación no se iba a quedar así. Que no iba a ir llorando por ahí como un mártir. Que algún día, ellos iban a entender lo que habían hecho. Y cuando lo hicieran, iba a ser tarde. Muy tarde. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde aquella cena de mierda. 3 semanas completas donde no hubo ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de disculpa. Nada. Absolutamente nada. Fue como si no existiera, como si yo no hubiera estado ahí en primer lugar, como si nunca hubiese formado parte de nada de lo que ahora esa niña presumía como suyo. Yo traté, al principio, de convencerme de que quizás se había dado cuenta de lo que dijo, de que tal vez le había ganado el momento, el vino, el ambiente superficial de esa casa que ya ni olía a familia. Me repetía, más por necesidad que por convicción, que quizá el silencio era solo un espacio para pensar y no una condena. Pero con el pasar de los días, la realidad me golpeó más fuerte que cualquier palabra, mi hija realmente creía que yo era una vergüenza. Un maldito estorbo en su camino hacia esa vida que ella, según su propio discurso, merecía. Y no solo fue el silencio lo que me confirmó ese desprecio. Intenté llamarla un par de veces, una por la noche y otra un sábado en la mañana. La primera vez, el teléfono sonó 2 veces antes de mandarme directo al buzón. La segunda, ya estaba bloqueado. Ni siquiera un estoy ocupada, ni un simple no quiero hablar. Me sacó de su vida como si fuera un trapo viejo. Lo peor fue que al revisar mis redes sociales, también me di cuenta de que ya no podía ver sus historias, ni sus publicaciones, ni los comentarios que solía dejarle en sus fotos. Ella no solo me había borrado del teléfono, también me había borrado públicamente, como si le avergonzara cualquier conexión conmigo. Y lo que más me dolió fue que tampoco su madre hizo nada. Victoria no solo no intervino, sino que se limitó a justificar su comportamiento cuando, en un arranque de desesperación, le mandé un mensaje preguntando qué estaba pasando. Me respondió con una mierda de párrafo que decía algo como la estás presionando, Paul. Ella está construyendo su futuro, no necesita lastres emocionales en este momento. Lastres emocionales. Así me describió. La misma mujer a la que le pagué la mitad del tratamiento dental hace 3 años cuando su nuevo esposo se negó a poner un centavo. Esa fue la puta respuesta que recibí después de toda una vida partiéndome el lomo por ellas. Con el pasar de los días, me fui enterando de cositas. En mi barrio la gente habla, sobre todo cuando uno escucha sin interrumpir. Un cliente que vino a recoger una repisa, un viejo conocido de la escuela de mi hija, me dijo sin mucha sutileza que había visto al nuevo novio en una fiesta privada metiéndose polvo en el baño como si fuera azúcar. Otro, un electricista que trabaja en zonas residenciales caras, mencionó que lo había visto salir hecho un demonio de una casa con una botella rota en la mano y una chica llorando en la entrada. No quise dar crédito a todo lo que escuchaba porque me conozco, sé cómo me enciendo y no quería tomar decisiones movido por rumores. Pero en el fondo, algo me decía que lo que se había mostrado en esa cena era solo la fachada más bonita de un tipo podrido hasta el tuétano. Y si había algo que me daba más rabia que su arrogancia, era ver a mi hija tan metida en esa burbuja que no podía, o no quería, ver la mierda en la que se estaba hundiendo. Intenté hablarlo con un par de personas cercanas.
Un amigo del taller, Mike, con quien he trabajado desde hace años, me escuchó un rato y luego me soltó un mira, Paul, a veces los hijos tienen que estrellarse solos. No puedes salvarla si ella no quiere que la salves. Y lo entendí. Pero me revolvía las tripas. Porque una cosa es que no quiera ayuda y otra que te escupa en la cara mientras se va de la mano con un cabrón que huele a peligro. Yo la crié mejor que eso. O al menos eso creía. En medio de todo ese caos interno, me vi obligado a concentrarme en el taller porque el trabajo no espera por dramas familiares. Tenía un encargo grande de muebles de cocina y cada clavo que clavaba era como una forma de sacar la frustración. No hablaba mucho, no dormía bien, y comía lo justo. La rabia me mantenía despierto más que el café. Y, sin embargo, no era la rabia lo que me estaba matando. Era la impotencia. El saber que, aunque me desvelara, aunque me partiera las manos trabajando, aunque hubiera estado ahí cada vez que me necesitó, todo se redujo a una frase, pobre fracasado. Y esa frase se me quedó pegada como lija en el alma. No voy a mentir, durante esas semanas, hubo noches en que fantaseé con enfrentarme al tipo. Con ir a su jodido edificio lujoso, mirarlo a los ojos y decirle que yo sabía exactamente lo que era. Que se acabara esa farsa de príncipe encantado. Que algún día todo ese castillo de ego se le iba a venir abajo. Pero no lo hice. Porque yo no soy como él. Yo no ando por ahí amenazando ni exhibiendo fuerza bruta como una medalla. Yo planeo, yo pienso, yo espero. Y aprendí algo en esa espera, no hay castigo más certero que el que llega cuando ya nadie lo ve venir. Y si algo me había enseñado la vida, es que la mierda siempre, siempre flota. Tarde o temprano. Yo solo necesitaba estar listo para cuando eso ocurriera. Así que me quedé en mi rincón, mirando desde lejos cómo se desarrollaba todo. Sabía que si me metía ahora, ella me iba a cerrar la puerta con más fuerza. Y yo ya no iba a rogarle. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Solo necesitaba una señal. Un error. Un resbalón. Y entonces, juro por Dios, que no me iba a temblar el pulso. Porque ella me partió el corazón, sí. Pero el tipo que lo provocó, ese cabrón iba a entender que hay hombres que no necesitan trajes caros para demostrar que no se les jode impunemente. Solo necesitaba esperar. Y esa espera no me molestaba. Al contrario. Me alimentaba. Actualización 2. 2 meses después, a las 2 de la mañana, alguien golpeó la puerta de mi casa con tanta fuerza que pensé que era la policía. En ese momento estaba en la cocina, medio dormido, con una taza de café recalentado en la mano y una pila de planos sobre la mesa que llevaba semanas sin revisar con calma. Al principio no reaccioné. Me quedé en silencio, esperando que fuera una equivocación. Pero luego volvió el golpe, más insistente, acompañado de una voz que reconocí antes siquiera de entender lo que decía. Era ella. Mi hija. Estaba gritando mi nombre, pero no de la forma en que uno espera escuchar a un hijo. No era un grito de cariño, ni de arrepentimiento. Era desesperación. Era dolor. Era la puta voz de una persona rota. Me levanté de golpe y crucé el pasillo casi tropezando con la alfombra. Cuando abrí la puerta, la imagen que tenía frente a mí no era la de la muchacha elegante, segura y altiva que había visto por última vez vestida con ropa de marca y cargando una actitud de superioridad. No. Esta vez estaba temblando. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido hasta la barbilla, el pelo recogido a las malas con una liga sucia, y lo primero que noté fue el labio partido. No necesitaba más para saber lo que había pasado. Pero la imagen se completó cuando levantó la manga del abrigo, un moretón largo y oscuro recorría su antebrazo como una serpiente marcada con rabia. Me miró directo a los ojos, y sin dejar de llorar, me gritó con la voz quebrada, «Haz algo, papá, tú eres mi padre, carajo». No sabía si quería que la protegiera o que fuera a matar a alguien. En ese instante, probablemente las dos cosas. La hice pasar sin decir una sola palabra. Cerré la puerta con fuerza y me quedé de pie mirándola mientras ella se derrumbaba sobre el sofá como un edificio en ruinas. La escuché llorar, pero no le toqué el hombro,
no la abracé, no le ofrecí consuelo. No porque no me importara, sino porque no quería que confundiera las cosas. Ella había cavado ese hoyo y se había enterrado sola. Yo no era un paramédico emocional al que se llama solo cuando todo sangra. Aún así, no iba a dejarla en la calle ni a mandarla de vuelta a los brazos de ese cabrón. Me limité a decirle que se quedara ahí, que la cama de visitas estaba limpia, y que si quería hablar, lo haríamos con la cabeza fría en la mañana. Pero no esperó. Mientras yo preparaba una taza de té, una puta costumbre tonta que se me quedó de mi madre, ella comenzó a soltarlo todo. Me dijo que estaban en una cena con la familia del tipo, una reunión elegante, llena de empresarios y abogados, y que sin querer ella derramó una copa de champán sobre la chaqueta de él. No fue gran cosa, según dijo, apenas unas gotas, pero el muy hijo de puta se levantó como si lo hubieran apuñalado y le gritó delante de todos que era una inútil, una idiota que no sabía comportarse. Una barata de mierda que no tenía idea de cómo funcionaban las cosas entre la gente decente. Y luego, sin más, frente a toda la familia, le cruzó la cara con una cachetada. Nadie dijo nada. Ni su madre, ni la tía del tipo, ni el primo que era fiscal. Todos fingieron que no habían visto nada. Uno incluso se levantó para recoger una servilleta como si fuera una casualidad. Ella se quedó helada, humillada, deseando que la tierra la tragara, y cuando él le gritó que se largara si no sabía estar a la altura, lo hizo. Caminó hasta la calle, sin su teléfono, sin su bolso, sin llaves, sin saber a dónde ir. Solo con rabia, miedo y una dirección en la cabeza. La mía. Porque al final, el pobre fracasado que tanto le avergonzaba era el único que nunca le había alzado la voz. Yo la escuché sin interrumpir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no iba a quitarle el peso del relato. Necesitaba que cada palabra saliera como una espina. Que sintiera en carne viva el error. Que no pensara, ni por un segundo, que iba a recibir consuelo inmediato sin antes reconocer lo que había hecho. Cuando terminó, se quedó en silencio, respirando como si hubiera corrido una maratón. Me miró con los ojos llenos de agua y murmuró: haz algo, por favor. Tienes que hacer algo. Eres mi papá, por Dios. Me acerqué, le dejé la taza de té en la mesa, y le dije: ahora sí te acordaste de que tenías padre. Fue lo único que salió de mi boca en ese momento. Porque todo lo demás, toda la furia, el impulso de salir a buscarlo y partirle la cara contra el capó de su auto de lujo, todo eso se lo guardé al cuerpo. Porque sabía que si actuaba desde el enojo, me iba a perder yo también. Y no iba a caer en el mismo juego de mierda en el que ella se había metido. Esa noche durmió en la cama de invitados, con hielo en el labio y una cobija gruesa que guardaba para el invierno. Yo me quedé despierto, fumando en el porche como hacía años no lo hacía. Pensando. Rumiando cada palabra. Cada silencio. Cada maldita escena que me había contado. Y mientras la madrugada se iba deshaciendo con el frío, supe que ya no había vuelta atrás. Ya no era solo mi orgullo el que estaba herido. Ahora era mi sangre la que estaba marcada. Y por mucho que me doliera decirlo, esa herida no se iba a sanar con abrazos ni disculpas. Ese tipo había cruzado una línea. Y yo no iba a quedarme cruzado de brazos. No esta vez. Porque si ella no supo cuidarse, entonces me tocaba a mí enseñarle a ese pedazo de mierda que hay cosas que no se hacen sin pagar consecuencias. Y aunque ella aún no lo supiera, ya había empezado a moverme. Porque ser padre no es solo cuidar. A veces también es devolver el golpe. Con más fuerza. Y con más cabeza. Actualización 3. Habían pasado ya casi 2 meses desde aquella madrugada en la que mi hija tocó a mi puerta hecha un desastre, y aunque la herida física había comenzado a cicatrizar, lo que se había roto por dentro todavía era un campo minado. No hablábamos del tema más allá de lo básico. Ella, en general, se mantenía en silencio, dormía mucho durante el día y deambulaba por la casa con la mirada perdida como si cargara un peso que aún no sabía cómo sostener. El primer par de semanas fue como tener a una extraña en casa, una versión apagada de la hija que recordaba, una sombra pálida que apenas comía y que lloraba a escondidas en el baño.
Yo no la presionaba. No la forzaba a hablar ni a explicarme más de lo que ya sabía. Pero eso no significaba que estuviera de brazos cruzados. Desde el día en que me confesó todo, comencé a mover hilos. Porque una cosa era consolarla, y otra muy distinta era permitir que ese hijo de perra siguiera su vida como si nada, como si todo lo que había hecho pudiera esconderse bajo la alfombra de su dinero y sus contactos de mierda. Fue entonces cuando recurrí a un viejo amigo. Alguien de quien no hablaba desde hacía años, pero con quien había compartido más de una noche de tragos y silencios. Se llama Daniel, y aunque hoy trabaja como consultor de seguridad privada, durante mucho tiempo fue investigador para una firma legal que se encargaba de defender a empresarios acusados de cosas muy jodidas. Él no solo sabía cómo hurgar en la basura de la gente con poder, sino que también sabía cómo hacerlo sin dejar huella. Le escribí un mensaje corto y directo, sin adornos ni explicaciones innecesarias. Le dije que necesitaba averiguar todo sobre un tipo llamado Jacob Lansing, que tenía plata, fama local y demasiados esqueletos en el armario. Tardó menos de una hora en responderme. Me pidió un par de datos más, algunas fotos, nombres relacionados, y en menos de una semana tenía un archivo que me hizo hervir la sangre. Y no solo por lo que contenía, sino porque confirmaba todo lo que yo ya intuía, pero que aún no había podido probar. Jacob Lansing era un fraude. Un jodido narcisista de manual. Aparentemente tenía un puesto en una firma de inversiones, pero en realidad solo figuraba en documentos como asesor externo. No tenía títulos universitarios reconocidos, había cambiado legalmente de nombre 2 veces antes de los 27 y había estado involucrado en al menos 2 investigaciones fiscales por evasión, aunque nunca lo imputaron formalmente porque, según Daniel, alguien muy arriba lo limpiaba cada vez que la mierda le llegaba al cuello. Pero lo más grave no era eso. Lo más grave era que tenía antecedentes de violencia doméstica registrados con otros nombres, porque había usado identidades falsas cuando vivía en Florida. 2 mujeres lo habían denunciado por agresión, una incluso lo acusó de amenazarla con exponer videos íntimos si lo dejaba, pero los casos nunca prosperaron porque ambas retiraron las denuncias al poco tiempo. Probablemente por miedo o por acuerdos extrajudiciales. Daniel también consiguió algo más valioso que cualquier reporte, un par de grabaciones. Audios captados en una de sus cenas donde, entre copas, Jacob hablaba con otros empresarios sobre cómo lavaban dinero utilizando clínicas médicas privadas, inflando facturas y haciendo pasar tratamientos falsos por procedimientos reales. Uno de los involucrados, y esto me dejó helado, era un médico conocido en la ciudad, dueño de una red de clínicas estéticas donde ya había habido rumores de malas prácticas. Pero eso no era lo más jugoso. Había un video, una puta joya, captado por un mesero con el celular, donde se veía a Jacob abofeteando a una chica frente a una mesa llena de personas. La calidad no era perfecta, pero era claro quiénes estaban ahí, y el contexto no dejaba dudas. Nadie intervino. Nadie dijo una palabra. Solo se ve cómo la chica se queda quieta, con la mejilla ardiendo, mientras él continúa hablando como si nada. Era otro rostro, otro nombre, pero el mismo patrón. Y no pude evitar pensar que, si no lo detenía ahora, mi hija sería solo otro video más. Otro testimonio ignorado. Otra cicatriz más en una historia que ya se repetía demasiado. Cuando tuve todo ese material en mis manos, lo guardé en un USB y en un disco duro externo. Lo dupliqué. Lo protegí. Y luego me senté con mi hija una noche, sin televisión, sin distracciones, y le dije que íbamos a hablar. Al principio no quería. Se tensó, miró al suelo y dijo que no tenía fuerzas. Pero le dije que no era opcional. Que ya no se trataba solo de ella. Que esto era más grande. Y cuando vio los documentos, los nombres, los audios, el video, las facturas, algo en su rostro cambió. Una mezcla entre asco y vergüenza. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no lloró. Solo se quedó en silencio, leyendo, escuchando, mirando, como si la realidad le cayera encima de golpe. Me confesó que ya había comenzado una terapia obligatoria porque la corte le impuso una orden de restricción contra Jacob tras una denuncia anónima, no dijo que había sido yo, pero lo sabía.
Y que tenía que asistir 2 veces por semana para evitar problemas legales. Me dijo que no sabía qué hacer, que se sentía atrapada entre el miedo y la rabia, y que no quería que yo me metiera en líos. Le respondí, con toda la calma del mundo, que ya era muy tarde para sermones y advertencias. Que el daño estaba hecho. Que ahora no se trataba de evitar problemas, sino de cerrar cuentas. Porque si ese tipo había creído que podía usar a mi hija como basura desechable, entonces yo iba a asegurarme de que él sintiera en carne viva lo que es ser arrastrado sin compasión. No le prometí nada. No le dije que lo resolvería todo. Solo le dejé claro que cada paso que diera desde ese momento iba a tener una intención. Que no pensaba lanzarme como loco, ni buscar venganza callejera, ni salir a romperle la cara, aunque ganas no me faltaran. Que esto lo iba a hacer bien. Frío. Preciso. Y sobre todo, sin permitir que ella se escondiera de su parte en todo esto. Porque sí, Jacob era un malnacido, pero ella también había elegido cerrarse los ojos, había preferido la comodidad y el glamour antes que enfrentar la verdad, y aunque me doliera admitirlo, necesitaba que también cargara con eso. No para castigarla, sino para que creciera. Para que nunca más permitiera que un cabrón con dinero la hiciera dudar de su valor. Y para que entendiera, de una buena vez, que cuando uno escupe hacia arriba, tarde o temprano le cae en la cara. Esta vez no iba a ser la excepción. Y yo iba a encargarme de eso. Personalmente. Actualización 4. Había pasado poco más de 7 meses desde aquella noche en la que mi hija, entre lágrimas, se enfrentó por fin al verdadero rostro del tipo con el que había estado durmiendo, comiendo, paseando y presumiendo como si fuera un premio. Durante ese tiempo, todo lo que habíamos ido descubriendo sobre Jacob Lansing fue tomando forma como una telaraña cada vez más enredada, más sucia, más jodida. Mi amigo Daniel no solo había seguido escarbando, sino que había contactado con un par de personas clave, una periodista local, joven pero implacable, que trabajaba para un medio digital de investigación que en los últimos años se había especializado en destapar trapos sucios de empresarios corruptos, y un abogado, semi-retirado, curtido, cínico y con la paciencia exacta para clavar una lanza legal justo donde dolía, que tenía contactos con un agente federal que, según Daniel, llevaba tiempo con los ojos encima de la red de clínicas fraudulentas donde Jacob lavaba su asqueroso dinero. No hice nada improvisado. Nada impulsivo. Cada movimiento fue planificado, milimétrico. No por miedo, sino por estrategia. Yo no quería una pelea de bar. Quería arrastrarlo por el mismo infierno que él se había ganado solo, pero asegurándome de que cada paso que diera lo llevara directo al abismo. Fue entonces cuando armamos la carpeta definitiva, nombres, fechas, audios, registros bancarios, testimonios, videos. Todo lo que habíamos reunido estaba organizado en un documento imposible de ignorar. No eran conjeturas. No eran rumores. Era evidencia. Y no solo de fraude fiscal. También de abuso físico, emocional, de manipulación, de coerción, de conexiones turbias con redes médicas que no solo robaban, sino que también arruinaban la salud de quienes se sometían a sus tratamientos baratos y mal ejecutados. Cuando terminé de revisar todo con el abogado, él mismo me dijo con una media sonrisa, Paul, esto no es una venganza, esto es una sentencia. Y bien merecida. Decidimos lanzar todo en 2 frentes. Por un lado, la carpeta fue entregada de forma anónima al FBI con una carta redactada cuidadosamente que explicaba los vínculos entre Jacob y ciertos empresarios locales. Por otro, la periodista publicó un reportaje dividido en 3 partes, con nombres modificados pero con datos tan evidentes que cualquiera con 2 neuronas podía saber a quién se refería. El artículo se hizo viral en cuestión de días. El nombre de Jacob no tardó en salir en los comentarios. Gente compartía historias, experiencias, citas médicas fallidas, rumores que ahora empezaban a cobrar sentido. Y entonces, llegó el día que había estado esperando con la misma calma que un leñador afila el hacha, el evento benéfico de la firma de inversiones donde Jacob iba a ser orador principal. La gala era un evento anual, lleno de empresarios, políticos y una cantidad indecente de cámaras.
Lo hacían para presumir lo buenos que eran donando dinero a hospitales, cuando en realidad muchos de ellos tenían más esqueletos que la morgue municipal. Esa noche, Jacob llegó vestido con uno de sus trajes a medida, luciendo esa sonrisa de plástico que usaba como armadura. Su familia política estaba presente. Su madre, su tía rica, su primo el inversionista, todos ahí, esperando verlo brillar frente a la élite local. Y entonces, cuando se disponía a tomar el micrófono, entraron. No fue un arresto discreto. No fue una advertencia. Fue un puto espectáculo. 3 agentes federales, con chaquetas identificadas, caminaron directo hacia él, le mostraron la orden de arresto y, sin decir más, le pusieron las esposas frente a todos. No opuso resistencia. Solo intentó hablar, pero la periodista, que había sido invitada al evento como parte de la prensa, levantó su cámara y le tomó la mejor foto que he visto en mi vida, la cara de un tipo que sabía que se le acabó el juego. Mi hija no fue al evento. Lo supo por el noticiero, por el artículo que explotó en redes, y por mí, porque cuando volví esa noche a casa, lo primero que hice fue ponerle el video del arresto en el televisor. No le dije nada. Solo lo dejé correr. Ella lo miró sin pestañear. No lloró, no gritó, no sonrió. Solo lo vio. Como si necesitara convencerse de que era real. Y cuando terminó el video, se recostó en el sofá y murmuró, «¿Se acabó, cierto?» Le respondí que no. Que aún no. Porque ahora venía el juicio. Las entrevistas. Las declaraciones. Las demandas. Los artículos. El efecto dominó. Porque ese tipo no solo iba a ir preso. Iba a ser desarmado pieza por pieza, cada contacto, cada favor, cada aliado, cada dólar. Todo iba a pudrirse. Porque ese tipo no me jodió a mí. Me robó a mi hija. Me convirtió, por meses, en una sombra dentro de su vida. Me hizo tragar el insulto más duro que he recibido, y me obligó a ver cómo mi propia sangre se humillaba por su culpa. Y eso no lo podía dejar impune. Los días siguientes fueron un caos para él. Lo expulsaron de la firma. La familia política publicó un comunicado público diciendo que no tenían conocimiento de sus acciones y que lamentaban profundamente haberle dado espacio. Hipocresía pura. Lo abandonaron como se abandona a una rata herida. Una de sus exnovias dio una entrevista contando cómo la amenazó con publicar sus fotos desnuda. Otra lo denunció por agresión durante un viaje en 2019. Todo salió. Todo. Fue como una avalancha. Y lo mejor de todo es que yo no tuve que decir ni una sola palabra. Solo observé. Como un hombre que hizo lo que debía. Como un padre que se negó a quedarse de brazos cruzados. Y por primera vez en muchos años, dormí sin pesadillas. Porque ahora, el único que tenía razones para no cerrar los ojos, era él. Actualización final. Ha pasado más de un año desde el día en que vi en televisión cómo se llevaban esposado al tipo que convirtió a mi hija en alguien irreconocible, y aunque el polvo ya bajó, el eco de todo lo vivido sigue rebotando entre las paredes de mi casa, del taller, de nuestras conversaciones. No hubo un cierre limpio, no hubo un vivieron felices para siempre, ni mucho menos una redención mágica donde todo volvió a ser como antes. Lo que hubo fue reconstrucción. Lenta, incómoda, llena de silencios raros, de miradas cruzadas que decían más que cualquier disculpa, de palabras tragadas a mitad de camino porque no sabíamos si era el momento adecuado. Y eso está bien. Porque cuando una herida es profunda, lo primero que hay que aceptar es que la cicatriz no será bonita. Pero será real. Y firme. Y duradera. Mi hija decidió quedarse en la ciudad. No quiso volver con su madre, ni siquiera por un fin de semana. Y cuando le pregunté por qué, me miró con los ojos bajos y dijo, porque ahí fue donde todo se pudrió. No quiero volver a caminar sobre esas ruinas. No supe qué decir. Solo asentí. Con el tiempo, y sin pedirlo, comenzó a trabajar conmigo en el taller. Al principio solo venía a barrer, organizar herramientas, contestar el teléfono. Pequeñas tareas que para cualquiera parecerían insignificantes,
pero que para alguien que había vivido en una burbuja de superficialidades eran pasos de gigante. A veces, entre lija y madera, me hablaba de las cosas que había aprendido en terapia, cómo confundió admiración con amor, cómo aceptó ser humillada porque sentía que no merecía otra cosa. Cómo creyó que su valor dependía del hombre que la acompañara. Yo no siempre respondía. Algunas veces solo seguía trabajando, escuchando con atención, dejando que fuera ella quien llenara los vacíos que antes no quiso mirar. Otras veces me detenía, la miraba con los ojos entornados por el polvo de aserrín, y le decía que me alegraba de verla con los pies en la tierra, incluso si dolía. Decidió inscribirse en un community college cercano. Escogió diseño de interiores, algo que siempre le había gustado pero que nunca se atrevió a estudiar por miedo a que no diera dinero. Me pidió ayuda para pagar la matrícula, y lo hizo con la voz entrecortada, como si sintiera que no tenía derecho. Le puse una sola condición, que trabajara medio turno en el taller y que se pagara su propio material. No por castigo, sino porque necesitaba que entendiera que nada que vale la pena se construye sin esfuerzo. Aceptó sin chistar. Desde entonces, cada día llega a las 7 de la mañana, con el pelo recogido, las uñas limpias y sin una gota de maquillaje. Se pone el overol, revisa los pedidos, se mete al taller sin miedo a mancharse las manos. Y no sabes lo que significa para mí ver eso. Porque hace un año se burlaba de mis manos agrietadas, y hoy esas mismas manos son las que ella busca cuando una herramienta no funciona o cuando no logra que una tabla quede a nivel. Hemos hablado mucho del pasado. No para revolcarlo, sino para entenderlo. Un día, sin que yo se lo pidiera, se sentó frente a mí después del almuerzo y me dijo, no te odiaba, papá. Solo que me avergonzaba de no poder darte el lugar que merecías, y como no sabía cómo manejar eso, preferí repetir lo que otros decían. Era más fácil creer que eras un fracasado que aceptar que la que se estaba perdiendo eras yo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no lloré. Solo tomé un sorbo de café frío y le dije que lo único que quería de ella era que no volviera a ser alguien que traicionara su propio juicio por miedo a quedarse sola. Que prefería tenerla rota pero honesta, que perfecta y vacía. Desde ese día, no hemos vuelto a hablar de Jacob. No porque lo hayamos olvidado, sino porque ya no merece espacio. Se volvió parte de la historia, sí, pero no del presente. Del juicio no queda mucho más que contar. Lo condenaron por fraude, por evasión fiscal y por amenazas. Lo más irónico es que el cargo de agresión fue el que más rápido se resolvió gracias al video de la cachetada que circuló por todas las plataformas. Lo etiquetaron como el golpeador del traje caro y su reputación se vino abajo como castillo de naipes. Perdió la firma, perdió el dinero, y lo último que supe es que está cumpliendo una condena de 5 años y medio en una prisión federal. Un ex socio suyo intentó defenderlo públicamente, pero se fue con él en la caída, y los demás solo corrieron a salvar sus propios culos. La familia política le dio la espalda. La madre, que una vez lo trataba como a un mesías, escribió una columna patética diciendo que la juventud está llena de errores y que no hay que juzgar sin conocer los detalles. Nadie le creyó una mierda. A veces, cuando voy en la camioneta con mi hija después de una jornada larga, pasamos por la avenida principal y vemos la valla donde antes estaba la publicidad de la clínica que patrocinaba Jacob. Ahora está vacía. Un anuncio descolorido y rasgado por el viento que apenas se mantiene en pie. Y ella siempre la mira. No dice nada. Pero sé que en su cabeza repasa todo lo que vivió, y lo que evitó repetir. Y eso, más que cualquier sentencia, más que cualquier arresto, es lo que verdaderamente me da paz. Porque no solo se hizo justicia. Se cortó de raíz una mierda que pudo haberla hundido de por vida. Porque al final, la venganza no fue verlo esposado frente a todos, ni verlo caer en desgracia. La venganza real fue verla a ella recogiendo cada pedazo que él rompió y reconstruyéndose con mis mismas manos, las que una vez despreció. Ahora, cada mueble que hacemos juntos, cada plano que revisamos, cada cliente que nos sonríe al recoger su encargo, es una forma de decirle al mundo, no necesitábamos a nadie más. Solo necesitábamos volver a creer. Y si bien no sé si algún día volveré a escuchar de su boca un te amo, papá sin que le tiemble la voz,
Por ahora me basta con verla despertar cada día sin miedo, sin vergüenza, sin cadenas. Porque eso, jodidamente eso, es la mejor respuesta a todo lo que nos quisieron arrebatar.